Se rieron de ella en la entrevista por llegar en autobús y mal vestida. Los murmullos fueron crueles, las miradas despectivas. Entonces ella se puso de pie, colocó las manos sobre la mesa y dijo solo 3 palabras. El silencio cayó como un golpe. Y el millonario CEO entró personalmente a la sala e hizo algo que nadie esperaba. El autobús serpenteaba entre el tráfico y Maribel sentía cada bache en el estómago, como si fuera un recordatorio de todo lo que estaba arriesgando. Llevaba su currículum impreso en papel bond, 5 pesos, que había pagado en el cibercafé de don Ramiro esa mañana temprano. 5 pesos que significaban saltarse el almuerzo de mañana, pero que ahora podían cambiar todo. Miró su blusa de algodón con flores deslavadas, comprada en el tianguis hacía años, y su pantalón negro que mostraba desgaste en las rodillas, limpios, planchados con cuidado la noche anterior, mientras escuchaba a la vecina discutir con su esposo a través de las paredes delgadas de su cuarto de alquiler, evidentemente baratos, pero era lo que tenía. Respiró hondo sintiendo cómo el aire caliente del camión le llenaba los pulmones. No importaba. Lo que llevaba en la cabeza valía más que cualquier traje caro. Tenía que creerlo. Necesitaba creerlo. El camión se detuvo frente a una torre de cristal y acero que parecía tocar el cielo. Grupo Santillana Inversiones, decía el letrero plateado en la entrada. Maribel bajó despacio, sintiendo cómo sus zapatos de piso gastados tocaban la banqueta impecable de esa zona corporativa que nunca había pisado antes. Las piernas le temblaban un poco. Aquí todo brillaba de una manera que dolía. Los autos estacionados costaban más que 10 años de su sueldo en Consultoría Mendoza. Las mujeres que entraban al edificio vestían trajes entallados, zapatillas de tacón que hacían clic, clic, clic contra el piso, bolsas de marca que Maribel solo había visto en aparadores. Se sintió pequeña, invisible, fuera de lugar. Apretó su carpeta de plástico barato contra el pecho y caminó hacia la entrada de cristal antes de que el miedo la hiciera dar media vuelta. 3 semanas atrás había renunciado y todavía se despertaba en las madrugadas preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Recordaba perfectamente la cara del licenciado Mendoza cuando pronunció esas palabras. «Renuncio», le había dicho, de pie frente a su escritorio desordenado, lleno de carpetas con su trabajo, con sus análisis, con sus estrategias que él vendía como propias. Mendoza se había recargado en su silla giratoria, cruzando los brazos sobre su camisa arrugada, y había soltado una carcajada seca que hizo que todos en la oficina voltearan a mirar. «¿Renuncias? ¿Tú?», dijo con esa sonrisa condescendiente que Maribel había aprendido a odiar durante 4 años. «Seamos realistas, Maribel. Aquí te doy trabajo porque me das lástima. Allá afuera nadie te va a contratar. Mira cómo te vistes. Mira de dónde vienes. ¿Crees que alguien va a tomar en serio a una mujer que llega en camión?» Los demás se habían reído. Rocío, desde su escritorio, siempre tan perfecta con su maquillaje y sus blusas de seda. Miguel, que llevaba 2 años menos que ella, pero ganaba el doble porque era hombre y tenía contactos. Sandra, que apenas sabía usar Excel, pero cuyo padre conocía gente importante. Todos riendo como si Maribel fuera un chiste. Como si sus 4 años creando modelos financieros que salvaron a la empresa de 3 crisis no valieran nada. Como si ella no valiera nada. Pero se había ido de todas formas. Había recogido sus cosas, su taza vieja del café, su suéter raído que colgaba en el respaldo de la silla, y había salido de esa oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Durante 2 semanas buscó trabajo desde el cibercafé, enviando currículums a empresas medianas que tal vez, solo tal vez, verían su experiencia antes que su dirección en una colonia popular. Nada. Silencio. Rechazo tras rechazo, hasta que vio la vacante en Grupo Santillana Inversiones. Analista senior de estrategia financiera, requisitos que cumplía todos, sueldo que era 4 veces lo que ganaba con Mendoza. Una oportunidad que estaba completamente fuera de su liga, pero que no podía dejar pasar. Envió su currículum esperando el rechazo automático, pero 2 días después recibió la llamada. Una voz profesional, femenina, confirmando su entrevista para hoy a las 10 de la mañana. Maribel había colgado el teléfono público temblando. No sabía si era emoción o terror. Probablemente ambas. Ahora empujaba la puerta giratoria de cristal y entraba al lobby más elegante que había visto en su vida.
El piso era de mármol blanco con vetas grises. Lámparas modernas colgaban del techo alto. Plantas enormes en macetas de cerámica decoraban las esquinas. Todo olía a limpio, a caro, a éxito. Una recepcionista de traje sastre azul marino la miró desde su escritorio de madera oscura. Maribel se acercó sintiendo cada paso como si caminara sobre hielo delgado. «Buenos días. Tengo cita para entrevista en análisis estratégico». Su voz salió más firme de lo que esperaba. La recepcionista la miró de arriba abajo con una expresión que no intentó disimular. Desdén puro. Nombre: Maribel Navarro. La mujer tecleó despacio en su computadora como si tuviera todo el tiempo del mundo. Piso 12. Elevadores al fondo. Ni sonrisa, ni buena suerte. Solo esa mirada que decía claramente no perteneces aquí. Maribel caminó hacia los elevadores sintiendo la mirada de otras personas en el lobby. Un hombre de traje gris hablaba por celular sobre cifras de millones. Dos mujeres conversaban junto a la fuente decorativa sobre un spa que visitaron el fin de semana. Nadie la miraba directamente, pero todos parecían notar que no encajaba. Las puertas del elevador se abrieron y Maribel entró. Un hombre mayor con portafolio de piel entró detrás de ella y presionó el botón del piso 15 sin siquiera verla. Maribel presionó el 12. El elevador subió en silencio. Podía ver su imagen borrosa en las paredes metálicas. Pequeña, fuera de lugar, invisible. El elevador se detuvo en el piso 12 y las puertas se abrieron a un pasillo amplio, con piso de madera oscura y paredes color crema. Cuadros modernos decoraban los muros. Una placa dorada indicaba Dirección de Análisis Estratégico y Desarrollo Corporativo. Maribel caminó despacio hasta una sala de espera donde ya había 3 personas sentadas. 2 hombres de traje impecable hojeaban documentos en tabletas electrónicas. Una mujer de vestido color vino y zapatillas caras revisaba su celular con uñas perfectamente arregladas. Los 3 levantaron la vista cuando Maribel entró. Los 3 la miraron exactamente igual. Sorpresa, confusión, desprecio. Maribel se sentó en una silla alejada y colocó su carpeta de plástico sobre sus piernas. Podía sentir sus miradas. Escuchó un murmullo. Uno de los hombres le dijo algo al otro y ambos sonrieron. La mujer del vestido vino negó con la cabeza ligeramente y volvió a su celular. Maribel apretó las manos sobre su carpeta. No les hagas caso. Estás aquí porque tienes las capacidades. Estás aquí porque eres buena. No importa cómo luces. No importa. Una puerta se abrió y salió una mujer joven de blusa blanca impoluta y falda negra. Llevaba una tablet en las manos. Maribel Navarro, llamó sin levantar la vista. Maribel se puso de pie sintiendo cómo las rodillas le temblaban. Sígame, por favor. La mujer caminó rápido por otro pasillo y Maribel la siguió tratando de no quedarse atrás. Llegaron a una sala de juntas con una mesa larga de cristal rodeada de sillas ergonómicas. 4 personas ya estaban sentadas. 3 hombres de traje y una mujer de saco beige, todos mayores, todos viendo papeles frente a ellos. La asistente señaló una silla al otro lado de la mesa. Puede sentarse. Los entrevistadores la evaluarán en un momento. Y salió cerrando la puerta. Maribel se sentó despacio. Colocó su currículum sobre la mesa. Los 4 levantaron la vista casi al mismo tiempo, y entonces comenzaron las miradas, las mismas que en la recepción, las mismas que en el elevador, las mismas que en la sala de espera, pero ahora eran más evidentes, más crueles. Uno de los hombres frunció el ceño, la mujer de saco beige levantó las cejas, el hombre de en medio, mayor que los otros, de cabello gris y lentes delgados, tomó el currículum de Maribel y lo leyó en silencio. Después miró a Maribel directamente. «¿Usted es Maribel Navarro?» «Sí», respondió ella manteniendo la voz firme. El hombre intercambió una mirada con la mujer del saco beige. «Veo que tiene experiencia en consultoría Mendoza». «Sí, señor. 4 años. ¿Y cómo llegó hasta aquí esta mañana, señorita Navarro?» La pregunta la tomó por sorpresa. Maribel parpadeó. «Disculpe, ¿que cómo llegó?» «En automóvil, transporte privado». Maribel sintió el calor subiéndole por el cuello. «En autobús». El silencio fue inmediato. Los 4 intercambiaron miradas. Uno de los hombres se recargó en su silla y cruzó los brazos. El del medio sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. «Ya veo». El tono lo decía todo. Maribel sintió cómo la humillación comenzaba a instalarse en su pecho, pero se obligó a mantenerse firme. La mujer del saco beige señaló su blusa.
Esa blusa es muy colorida. ¿La compró en alguna boutique? Maribel apretó los puños bajo la mesa. No, señora. La compré en el mercado. Ah, la mujer sonrió. ¡Qué pintoresco! Uno de los hombres soltó una risa corta. Los demás lo siguieron. No fue una risa abierta. Fue peor. Fue ese tipo de risa contenida, de burla disfrazada de educación, que dolía más que cualquier insulto directo. Maribel sintió cómo algo dentro de ella se quebraba. 4 años aguantando esto en Consultoría Mendoza. Y ahora aquí, en el lugar donde pensó que tal vez, solo tal vez, sería diferente. El hombre del medio dejó su currículum sobre la mesa. Señorita Navarro, seamos honestos. Este puesto requiere no solo capacidades técnicas, sino también presentación, imagen corporativa, capacidad de relacionarse con clientes de alto nivel. ¿Usted cree que cumple con ese perfil? Maribel lo miró directo a los ojos. Creo que mis capacidades técnicas hablan por sí solas. El hombre sonrió. Pero la imagen también habla, señorita, y francamente la suya no dice nada que queramos escuchar. Los otros 3 rieron otra vez. Maribel sintió las lágrimas ardiéndole en los ojos, pero las contuvo. No iba a llorar. No aquí, no frente a ellos. El hombre tomó una carpeta de la mesa. Tenemos otros candidatos mucho más calificados, personas que entienden lo que significa trabajar en una empresa de este nivel, personas que saben cómo vestirse, cómo presentarse, cómo llegar en algo mejor que un autobús. Maribel respiró hondo. Puedo demostrarles que soy la mejor opción para este puesto. El hombre cerró la carpeta. No lo creo, señorita Navarro. Y entonces algo dentro de Maribel simplemente estalló. 4 años de humillaciones. 3 semanas de búsqueda desesperada. Años viviendo al límite mientras gente mediocre la pisoteaba por no tener la ropa correcta o la dirección correcta. Se puso de pie. Los 4 la miraron sorprendidos. Maribel colocó las manos sobre la mesa de cristal y los miró uno por uno. Diversificación triangular inmediata. El silencio que siguió a esas 3 palabras fue absoluto. Los 4 entrevistadores se quedaron inmóviles mirándola, como si Maribel hubiera hablado en otro idioma. El hombre del medio, el de cabello gris y lentes delgados, frunció el ceño. La mujer del saco beige dejó de sonreír. Uno de los hombres más jóvenes se inclinó hacia adelante con expresión confundida. Maribel mantuvo las manos sobre la mesa de cristal, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en el pecho. No iba a retroceder. No ahora. El hombre del medio se aclaró la garganta. Disculpe, repita eso. Diversificación triangular inmediata, dijo Maribel con voz más firme. Es la única estrategia viable para resolver el problema de liquidez que enfrentaron el trimestre pasado. Lo leí en el reporte financiero público de la empresa. Su portafolio actual está sobrecargado en mercados emergentes con alta volatilidad. Necesitan redistribuir activos en 3 direcciones simultáneas: bonos gubernamentales de bajo riesgo, fondos indexados estables y commodities con cobertura de divisas. Eso estabiliza el flujo sin sacrificar rendimiento. Los 4 se miraron entre ellos. La mujer del saco beige abrió la boca pero no dijo nada. El hombre joven tomó una pluma y comenzó a escribir algo rápidamente. El del medio se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo despacio, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Maribel sintió cómo la adrenalina le recorría las venas. Continuó. Su estrategia actual concentra demasiado capital en sectores tecnológicos sin hedging adecuado. Eso los hace vulnerables a correcciones bruscas del mercado. Con diversificación triangular, crean 3 capas de protección independientes que se compensan entre sí. Si un sector cae, los otros 2 sostienen el portafolio. Además, permite rebalanceo dinámico trimestral sin generar fricciones fiscales excesivas. Incrementa estabilidad en 18% y reduce exposición al riesgo sistémico en 25%. Los números están en su propio reporte de riesgos del segundo trimestre, página 47. El silencio ahora era diferente. Ya no era burla, era atención. El hombre del medio volvió a ponerse los lentes y miró a Maribel con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Usted leyó nuestro reporte de riesgos. No es información confidencial, respondió Maribel. Está disponible para inversionistas. Lo estudié antes de venir. Estudié todos sus reportes del último año. Identifiqué 3 problemas estructurales en su modelo actual de gestión de activos
y tengo propuestas específicas para cada uno. La mujer del saco beige se inclinó hacia adelante. ¿Qué otros problemas identificó? Maribel respiró hondo. Aquí iba todo. Segundo problema, su rotación de cartera es ineficiente. Están rebalanceando mensualmente cuando deberían hacerlo trimestralmente con triggers automáticos basados en volatilidad. Eso reduce costos de transacción en 32% anual. Tercer problema, no están aprovechando arbitraje regulatorio entre mercados internacionales. Tienen presencia en 5 países, pero operan cada uno como silo independiente. Si centralizan tesorería y usan transferencia interna de precios, pueden optimizar carga fiscal en 14%. El hombre joven dejó de escribir y la miró directamente. Eso requeriría reestructurar toda la operación internacional. Así es, dijo Maribel, pero el retorno justifica la inversión inicial. En 18 meses recuperan el costo de implementación y a partir de ahí es ganancia neta. Hice los cálculos. El hombre del medio se recargó en su silla. Hizo los cálculos. Sí, señor. Maribel sacó de su carpeta de plástico 3 hojas impresas dobladas. Traje proyecciones, escenario conservador, moderado y optimista, con variables de riesgo incluidas. Colocó las hojas sobre la mesa. Los 4 se inclinaron para verlas. Eran hojas simples, impresas en papel bond común, con números ordenados en columnas hechas en Excel básico. Nada elegante, pero los números hablaban por sí mismos. El hombre del medio tomó las hojas y las revisó en silencio. Los otros 3 se acercaron para leer por encima de su hombro. Maribel esperó sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda. Había pasado 2 noches enteras en el cibercafé haciendo esos cálculos, invirtiendo horas de renta de computadora que no podía pagar, pero necesitaba algo concreto, algo que demostrara que no era solo palabras. El hombre del medio levantó la vista. Estos números son correctos, no son proyecciones fantasiosas, son cálculos sólidos. Maribel asintió. Usé sus propios datos históricos de rendimiento. Las variables de riesgo están basadas en volatilidad real de los últimos 5 años. Los supuestos son conservadores. En realidad, podrían obtener mejores resultados si la implementación se hace correctamente. La mujer del saco beige tomó una de las hojas. Usted trabajó en Consultoría Mendoza, una firma pequeña. ¿Cómo aprendió a hacer análisis de este nivel? Maribel sintió la pregunta como un golpe porque sabía la respuesta y sabía cómo sonaría. Aprendí sola. Libros, cursos en línea gratuitos, reportes financieros públicos de empresas grandes. No tuve dinero para maestrías ni certificaciones, pero estudié todo lo que pude conseguir. Y en Mendoza hacía este tipo de análisis constantemente. Solo que el licenciado Mendoza los firmaba como propios. El hombre joven frunció el ceño. Los firmaba como propios. Sí, dijo Maribel sintiendo la rabia antigua subiéndole por la garganta. Yo creaba las estrategias, yo hacía los modelos financieros, yo resolvía los problemas de los clientes. Él ponía su nombre y cobraba. A mí me pagaba lo mínimo posible. Cuando amenazaba con irme me decía que nadie más me daría trabajo, que era una mujer sin contactos, sin apellido, sin imagen corporativa, que debía estar agradecida de que me diera una oportunidad. Los 4 intercambiaron miradas otra vez, pero ahora eran diferentes. Había algo en sus expresiones que Maribel no había visto antes. Incomodidad, tal vez, o reconocimiento. El hombre del medio dejó las hojas sobre la mesa. ¿Por qué renunció? Porque me cansé, respondió Maribel con voz temblorosa. Me cansé de que me dijeran que no era suficiente por cómo me veo o de dónde vengo. Me cansé de crear valor para otros mientras me trataban como si no valiera nada. Sé que no tengo la ropa correcta, ni el auto correcto, ni vivo en el lugar correcto, pero sé hacer mi trabajo. Sé hacerlo mejor que muchos que sí tienen todo eso, y merezco una oportunidad de demostrarlo. El silencio volvió a instalarse en la sala. Maribel sintió las lágrimas ardiéndole en los ojos, y esta vez no pudo detenerlas completamente. Una se escapó y rodó por su mejilla. Se la limpió rápido con el dorso de la mano. Perdón, murmuró. No quise ponerme emotiva. La mujer del saco beige negó con la cabeza despacio. No tiene que disculparse. El hombre del medio se puso de pie. Los otros 3 lo miraron sorprendidos. Señorita Navarro, espere aquí, por favor. Necesito consultar algo. Y salió de la sala. Los otros 3 se quedaron en sus lugares sin decir nada.
Maribel se sentó otra vez sintiendo las piernas como gelatina. No sabía qué acababa de pasar, no sabía si había arruinado todo o si tal vez, solo tal vez, había hecho algo bien. Pasaron 5 minutos que parecieron horas. Finalmente la puerta se abrió. El hombre del medio entró seguido de alguien más. Un hombre más joven, tal vez de 35 años, de traje oscuro impecable, cabello negro peinado hacia atrás, presencia que llenaba la habitación. Maribel lo reconoció inmediatamente de las fotos en el sitio web de la empresa. Rodrigo Santillana, el CEO, el dueño. Los 4 entrevistadores se pusieron de pie de inmediato. Maribel hizo lo mismo, sintiendo cómo el pánico le apretaba el pecho. Rodrigo Santillana caminó hasta la mesa y tomó las hojas que Maribel había traído. Las leyó en silencio. Su expresión era imposible de leer, seria, concentrada. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y miró a Maribel directamente. «¿Usted es Maribel Navarro?» «Sí, señor», respondió ella con voz apenas audible. Santillana señaló las hojas. «¿Usted hizo esto?» «Sí». «¿Sola?» «Sí». «¿En cuánto tiempo?» 2 noches». Santillana dejó las hojas sobre la mesa y caminó alrededor observándola. Maribel se obligó a mantenerse quieta, aunque cada instinto le gritaba que saliera corriendo. El CEO se detuvo frente a ella. «Mi equipo de análisis estratégico lleva 3 meses tratando de resolver el problema de liquidez que usted identificó. Han propuesto 7 soluciones diferentes. Ninguna ha funcionado. Usted llegó aquí en autobús, con ropa del mercado, y en 2 noches creó una propuesta mejor que todo lo que mi equipo ha producido en un trimestre». Maribel no supo qué responder. Santillana se volvió hacia los 4 entrevistadores. «¿Por qué me llamaron?» El hombre del medio se aclaró la garganta. «Señor Santillana, consideramos que esta candidata merece una evaluación directa de su parte». Santillana asintió despacio. Se volvió otra vez hacia Maribel. «¿Tiene más propuestas como esta?» «Sí, señor», respondió Maribel sintiendo cómo la esperanza comenzaba a abrirse paso entre el miedo. «Tengo análisis completo de sus operaciones. Identifiqué 17 áreas de mejora. 5 son críticas. El resto son optimizaciones incrementales. Todas tienen proyecciones con datos de soporte». Rodrigo Santillana la miró en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente habló. «¿Cuánto ganaba en Consultoría Mendoza?» Maribel tragó saliva. 9,000 pesos al mes. Santillana no mostró reacción. «¿Cuánto esperaba ganar aquí?» «La vacante dice que el sueldo es de 35,000. «Sí». Maribel respiró hondo. «Con todo respeto, señor Santillana, basándome en el valor que puedo aportar, creo que merezco 45,000. Los 4 entrevistadores se tensaron visiblemente. La mujer del saco beige abrió los ojos. El hombre joven contuvo una exclamación. Maribel sintió que tal vez acababa de arruinarlo todo, pero ya no podía retroceder. Santillana ladeó la cabeza ligeramente. «¿Por qué 45?» «Porque voy a generar retornos que justifican esa inversión», respondió Maribel. «En 6 meses puedo optimizar sus operaciones de manera que ahorren más de lo que me van a pagar. Los números lo demuestran». Rodrigo Santillana se volvió hacia el hombre del medio. «Procesen su contratación. 45,000 mensuales. Período de prueba de 3 meses. Si sus resultados coinciden con sus proyecciones, hacemos el contrato permanente». El hombre del medio asintió rápidamente. «Sí, señor». Maribel sintió que las piernas le iban a fallar. Acababa de pasar algo importante, pero su cerebro no procesaba qué exactamente. Santillana la miró una última vez. «Comienza el lunes, señorita Navarro, y le recomiendo invertir parte de su primer sueldo en actualizar su guardarropa. No porque me importe cómo se viste, sino porque a los clientes sí les va a importar». Maribel asintió sin poder hablar. Santillana salió de la sala con la misma presencia imponente con la que había entrado. Los 4 entrevistadores la miraron con expresiones que iban desde el asombro hasta algo que parecía respeto. La mujer del saco beige fue la primera en hablar. «Felicidades, señorita Navarro. El proceso de contratación se completará esta semana. Recibirá un correo con todos los detalles». Maribel apenas pudo murmurar un gracias antes de salir de esa sala con las piernas temblando. Caminó por el pasillo, entró al elevador, bajó al lobby, salió a la calle. Solo cuando estuvo en la banqueta, lejos del edificio, se permitió respirar de verdad, y entonces comenzó a llorar. No de tristeza,
de alivio, de incredulidad, de algo que no sabía nombrar, pero que se sentía como victoria. El fin de semana pasó en una nebulosa extraña, donde Maribel oscilaba entre la euforia y el terror absoluto. Había conseguido el trabajo, 45,000 pesos al mes, casi 5 veces lo que ganaba con Mendoza. Suficiente para dejar el cuarto de alquiler con paredes delgadas, suficiente para comer 3 veces al día sin tener que calcular cada peso, suficiente para sentirse por primera vez en años como si respirar no fuera un esfuerzo constante. Pero también significaba otra cosa. Significaba que ahora tendría que demostrar todo lo que había prometido, y eso la aterraba. El domingo por la tarde fue al mercado de ropa usada en el centro. No podía permitirse boutiques ni tiendas departamentales, pero las palabras de Rodrigo Santillana seguían resonando en su cabeza. Le recomiendo invertir en actualizar su guardarropa. Había sido una sugerencia amable, casi considerada, pero Maribel entendió el mensaje real. No podía presentarse el lunes con la misma blusa de flores deslavadas, no si iba a trabajar directamente con el CEO de una empresa de ese nivel. Recorrió los puestos de ropa con paciencia, buscando prendas que lucieran profesionales, aunque fueran de segunda mano. Encontró 2 blusas de poliéster en buen estado, una blanca y otra color hueso, un pantalón de vestir gris que le quedaba bien aunque estaba un poco largo, y un saco negro que tenía una pequeña costura desprendida en el forro, pero nada que no pudiera arreglar ella misma. Gastó casi todo el dinero que le quedaba, 300 pesos que la dejaban sin reservas hasta que recibiera su primer sueldo. Pero valía la pena. Tenía que valer la pena. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Maribel se levantó a las 5 de la mañana, aunque su hora de entrada era a las 9. Se bañó con agua fría, porque el calentador del edificio llevaba meses descompuesto. Se puso la blusa blanca recién comprada y el pantalón gris que había ajustado el dobladillo la noche anterior con aguja e hilo. Se miró en el espejo pequeño y agrietado que colgaba en la pared. No era perfecta, no era elegante, pero se veía profesional. Se veía como alguien que pertenecía a un lugar como Grupo Santillana Inversiones, o al menos eso quería creer. Llegó al edificio a las 8:40, demasiado temprano, pero no quería arriesgarse a llegar tarde por el tráfico. La misma recepcionista de la semana pasada estaba en su lugar. Esta vez la miró diferente, sin el desdén abierto de antes, solo profesional y distante. Buenos días, vengo a Recursos Humanos para iniciar mi contratación. La recepcionista revisó su computadora. Nombre: Maribel Navarro. Un momento, por favor. Hizo una llamada breve y después le indicó: piso 8, alguien la está esperando. Maribel subió en el elevador sintiendo cómo los nervios le apretaban el estómago. El piso 8 era diferente al 12, menos elegante, más funcional, cubículos con divisiones de tela gris, escritorios estándar, iluminación fluorescente. Una mujer de unos 40 años con lentes y cabello recogido en chongo se acercó con una carpeta. Maribel Navarro. Soy Patricia Ruiz, coordinadora de Recursos Humanos. Bienvenida. Gracias, respondió Maribel. Patricia le indicó que la siguiera a una oficina pequeña donde le entregó formatos de contratación, le tomó copias de documentos, le explicó prestaciones y horarios. Todo muy eficiente, muy rápido. Media hora después tenía su gafete de empleada y una contraseña temporal para el sistema. Su escritorio está en el piso 12, le dijo Patricia. Departamento de Análisis Estratégico. El señor Santillana quiere que comience revisando los reportes trimestrales de los últimos 2 años. Identificar inconsistencias y proponer optimizaciones. Maribel asintió. Patricia la acompañó al elevador. Una última cosa, agregó con tono más bajo. El equipo de análisis estratégico lleva tiempo trabajando aquí. Son buenos en lo que hacen, pero pueden ser un poco territoriales con gente nueva. Especialmente con alguien que fue contratada directamente por el señor Santillana, sin pasar por el proceso normal. Solo téngalo en cuenta. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras el elevador subía. Maribel las procesó despacio. Territoriales. Esa era una manera amable de decir que probablemente no la iban a recibir bien. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, Maribel salió con la espalda recta y la barbilla en alto. No iba a dejar que el miedo la detuviera ahora. El departamento de análisis estratégico ocupaba una sección amplia con escritorios organizados en forma de U, alrededor de una sala de reuniones central con paredes de cristal.
Había 6 personas trabajando en sus computadoras. Todos levantaron la vista cuando Maribel entró. Una mujer de unos 30 años, cabello rubio perfectamente lacio y traje sastre azul marino, se puso de pie y se acercó. «Tú debes ser Maribel Navarro. Soy Andrea Montiel, coordinadora del equipo». Su tono era cortés pero frío. Maribel extendió la mano. «Mucho gusto». Andrea la estrechó brevemente. «Te voy a presentar al equipo». Fueron presentaciones rápidas y superficiales. Carlos, analista senior de mercados emergentes. Mónica, especialista en derivados financieros. Luis, analista de riesgo operativo. Fernanda, coordinadora de reportes regulatorios. Jorge, especialista en fusiones y adquisiciones. Todos dijeron hola con sonrisas que no llegaban a los ojos. Todos la miraron con la misma expresión que Maribel ya conocía demasiado bien. Evaluación, escepticismo, rechazo anticipado. «Tu escritorio está aquí», dijo Andrea señalando uno vacío junto a la ventana. «Es temporal hasta que definamos tu posición dentro de la estructura». «Temporal», pensó Maribel, como si esperaran que no durara. Andrea le entregó una carpeta gruesa. «Estos son los reportes que el señor Santillana quiere que revises. Necesitamos tu análisis preliminar para el viernes». Maribel tomó la carpeta. «El viernes. Hoy es lunes. 4 días». «Sí», dijo Andrea con una sonrisa que definitivamente no era amable. «Esperamos que no sea problema para alguien con tus capacidades». Los demás intercambiaron miradas. Maribel sintió el golpe pero no reaccionó. «Entendido. Comenzaré de inmediato». Se sentó en su escritorio y abrió la carpeta. Eran informes densos, llenos de tablas y gráficos, análisis de mercado, proyecciones financieras. Trabajo de semanas condensado en cientos de páginas, y le daban 4 días para revisarlo todo y proponer optimizaciones. Era una prueba, o tal vez una trampa, una manera de demostrar que no estaba a la altura, que su contratación había sido un error. Maribel encendió su computadora, abrió el primer documento y comenzó a leer. A su alrededor, el equipo trabajaba en silencio, pero podía sentir las miradas ocasionales. Escuchó murmullos. Andrea hablando en voz baja con Carlos. Mónica riéndose de algo que Luis le mostró en su pantalla. Todos actuando como si ella no existiera, pero al mismo tiempo completamente conscientes de su presencia. Pasó la mañana sumergida en números y datos. Los reportes eran buenos, profesionales, bien estructurados, pero mientras leía comenzó a notar cosas, pequeñas inconsistencias en las proyecciones, supuestos que no se alineaban con datos históricos, áreas donde la metodología podría optimizarse. Tomó notas en un cuaderno que había comprado camino al trabajo. Llenó 3 páginas con observaciones, ideas, correcciones potenciales. A la 1 de la tarde, Andrea se puso de pie. «Vamos a comer. Hay una fonda cerca donde todo el equipo va. ¿Te unes?» No fue una pregunta, pero tampoco una invitación real. Maribel vaciló. «Traje mi comida», dijo señalando la bolsa de plástico con el sándwich que había preparado en casa. Andrea levantó una ceja. «Como quieras». El equipo salió dejándola sola en la oficina. Maribel comió su sándwich de jamón frente a la computadora mientras seguía revisando reportes. El edificio estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el teclado de alguien trabajando en otro piso. Se sintió sola de una manera que no había anticipado. Sola en un lugar lleno de gente que claramente no la quería ahí. El equipo regresó 1 hora después, riendo y conversando. Andrea traía un café de Starbucks. Carlos hablaba sobre un restaurante nuevo que quería probar el fin de semana. Todos volvieron a sus escritorios sin dirigirle la palabra a Maribel, como si fuera invisible, como si no existiera. Las horas pasaron despacio. A las 4 de la tarde, Maribel había revisado la mitad de los reportes y tenía 6 páginas de notas. Estaba concentrada en una proyección de mercados emergentes cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Rodrigo Santillana caminaba hacia el área de análisis estratégico. Todo el equipo se puso de pie inmediatamente. Maribel hizo lo mismo. «Buenas tardes», dijo Santillana con tono neutral. Su mirada recorrió el equipo y se detuvo en Maribel. «Señorita Navarro, ¿cómo va su primer día?» «Bien, señor», respondió ella sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. «Estoy revisando los reportes que me asignaron». Santillana asintió. «Necesito hablar con usted.
Venga conmigo. Maribel sintió la tensión inmediata en el ambiente. Andrea abrió la boca como para decir algo, pero se contuvo. Santillana ya estaba caminando hacia los elevadores. Maribel lo siguió con el cuaderno en la mano. Entraron al elevador solos. Santillana presionó el botón del piso 30, su oficina privada. El ascenso fue en silencio. Maribel podía escuchar su propia respiración. Las puertas se abrieron a un pasillo con alfombra gruesa y paredes de madera oscura. La oficina de Santillana estaba al final, una puerta doble de madera tallada. Él la abrió y le indicó que entrara. Era un espacio enorme con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Escritorio de caoba, libreros llenos, una mesa de juntas para 12 personas, sillones de piel frente a una pantalla gigante. Riqueza y poder condensados en una habitación. «Tome asiento», dijo Santillana señalando una silla frente a su escritorio. Maribel se sentó sintiendo cómo las manos le sudaban. Santillana se sentó frente a ella y la observó en silencio durante varios segundos. «¿Cómo la está tratando el equipo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Maribel dudó. «Bien, señor». Santillana ladeó la cabeza. «Señorita Navarro, no vine aquí para escuchar lo que cree que quiero oír. Le estoy preguntando la verdad». Maribel respiró hondo. «Han sido profesionales pero distantes. Creo que mi contratación directa sin pasar por el proceso normal les molestó». Santillana asintió. «Es exactamente lo que esperaba que pasara. Por eso quiero hablar con usted». Maribel esperó sin entender a dónde iba esto. «Usted fue contratada directamente por mí», continuó Santillana. «Eso genera resentimiento. La gente asumirá que tuvo ventajas injustas o que soy su protector. Van a intentar demostrar que no pertenece aquí. Van a darle las tareas más difíciles esperando que falle. Van a excluirla de reuniones importantes y luego criticarla por no estar informada. Es política de oficina básica». Maribel sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿por qué me contrató así?». «Porque necesito resultados», respondió Santillana con tono directo. «Mi equipo es competente, pero están atascados en metodologías antiguas. Necesito perspectiva fresca, alguien que piense diferente. Usted demostró en esa entrevista que puede hacerlo, pero tiene que entender que el camino no será fácil. Va a tener que demostrar su valor cada día. Va a tener que ser mejor que todos los demás solo para que la tomen en serio». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Santillana continuó. «Le voy a ser completamente honesto, señorita Navarro. Necesito que este equipo funcione mejor. Necesito innovación, eficiencia, resultados que superen proyecciones. Si usted puede lograrlo, tiene futuro aquí. Si no puede, ambos habremos perdido tiempo. No hay puntos intermedios». Maribel apretó el cuaderno contra su pecho. «Entiendo, señor». Santillana señaló el cuaderno. «¿Qué tiene ahí?». Maribel lo abrió. «Observaciones sobre los reportes que me dio Andrea. Identificé algunas áreas que podrían optimizarse. Muéstreme». Maribel le extendió el cuaderno sintiendo cómo la vulnerabilidad la invadía. Eran solo notas personales, garabatos, ideas sin procesar. Santillana las leyó despacio. Su expresión no cambió. Finalmente levantó la vista. «Esto es exactamente lo que necesito. Desarróllelo en un documento formal. Lo quiero el miércoles, pero Andrea me pidió el análisis completo para el viernes». «Lo sé», dijo Santillana. «Haga ambas cosas». Maribel sintió el peso de la exigencia, pero asintió. «Lo haré, señor». Santillana se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. «Una cosa más, señorita Navarro. Si alguien del equipo la trata de manera inapropiada o la sabotea activamente, quiero que me lo informe directamente. No tolero juegos de poder que afecten resultados». «Entendido. Puede retirarse». Maribel salió de esa oficina con la cabeza dando vueltas. Bajó al piso 12 y volvió a su escritorio. Todo el equipo la observó con curiosidad apenas disimulada. Andrea se acercó. «¿De qué hablaron?». «De los reportes», respondió Maribel sin dar detalles. Andrea frunció el ceño, pero no insistió. Maribel pasó el resto de la tarde trabajando con intensidad renovada. Cuando el reloj marcó las 6, todos comenzaron a recoger sus cosas. «¿Vas a quedarte más tiempo?», preguntó Carlos con tono que sonaba a desafío. «Sí», respondió Maribel. «Tengo que adelantar trabajo». Andrea sonrió. «No tienes que impresionar a nadie quedándote hasta tarde. El trabajo de calidad habla por sí solo». Maribel la miró directo. «Lo sé, por eso me estoy quedando». Uno a uno se fueron hasta que quedó sola otra vez. El edificio se vació.
Las luces se fueron apagando en otros pisos. Maribel trabajó hasta las 10 de la noche. Cuando finalmente salió, la ciudad estaba oscura y las calles casi vacías. Tomó el último autobús a casa con el cuerpo agotado, pero la mente funcionando a toda velocidad. Tenía 2 entregas, el análisis completo para Andrea el viernes y el documento formal para Santillana el miércoles. 3 días para demostrar que no había sido un error. 3 días para probar que merecía estar ahí. El martes amaneció con lluvia. Maribel se despertó a las 4 de la mañana con el sonido del agua golpeando el techo de lámina del edificio donde vivía. No había dormido bien. Pesadillas con números que no cuadraban, presentaciones que se borraban de las pantallas, voces riéndose mientras ella intentaba explicar algo que nadie quería escuchar. Se levantó de la cama sintiendo el cuerpo pesado y la mente nublada. Se preparó café instantáneo con agua calentada en una olla, porque la cafetera se había descompuesto meses atrás. Bebió en silencio mirando por la ventana cómo la lluvia convertía las calles en ríos lodosos. Llegó al edificio empapada a pesar del paraguas barato que se había volteado con el viento. La recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando pasó. Maribel subió al piso 12 con la ropa húmeda pegándose a la piel. El departamento estaba vacío todavía. Eran las 7:30, 1 hora y media antes de la hora de entrada oficial. Se quitó el saco mojado, lo colgó en el respaldo de la silla y encendió la computadora. Tenía trabajo que terminar. Pasó las siguientes 2 horas sumergida en datos y proyecciones. Construyó modelos en Excel, verificó cifras contra reportes históricos, identificó patrones que el equipo había pasado por alto. A las 9, el departamento comenzó a llenarse. Andrea llegó con su café de Starbucks y su traje impecable. Miró a Maribel con expresión indescifrable. «Llegaste temprano. Tenía trabajo pendiente», respondió Maribel sin levantar la vista de la pantalla. Andrea no dijo nada más, pero Maribel sintió la tensión. El resto del equipo fue llegando. Carlos con su portafolio de piel, Mónica con sus tacones que hacían eco en el piso, Luis conversando sobre un partido de fútbol. Todos saludaron entre ellos con familiaridad. Nadie le dirigió la palabra a Maribel. Ella siguió trabajando como si no importara, como si no sintiera cada segundo de exclusión como un recordatorio de que no pertenecía. A las 11, Andrea convocó una reunión del equipo. Sala de juntas en 5 minutos. Todos se pusieron de pie y entraron al espacio de cristal en el centro del departamento. Maribel esperó hasta estar segura de que la invitación la incluía. Andrea la miró desde adentro. ¿Vienes o no? Maribel tomó su cuaderno y entró. La reunión era para revisar avances en un proyecto de reestructuración de portafolio para un cliente importante. Carlos presentó análisis de riesgo. Mónica mostró proyecciones de rendimiento. Luis explicó implicaciones regulatorias. Todo era profesional, detallado, bien ejecutado, pero mientras escuchaba Maribel notó algo. Un supuesto fundamental en las proyecciones de Mónica no se alineaba con los datos de riesgo de Carlos. Era sutil, fácil de pasar por alto, pero estaba ahí. Vaciló. No quería hablar en su segundo día. No quería parecer que estaba criticando el trabajo de gente con más experiencia, pero las palabras de Santillana resonaban en su cabeza. Necesito innovación, resultados que superen proyecciones. Si no puede lograrlo, ambos habremos perdido tiempo. Disculpen, dijo Maribel levantando la mano ligeramente. ¿Puedo hacer una observación? Andrea la miró con expresión neutra. Adelante. Maribel señaló la proyección en la pantalla. El modelo de rendimiento asume volatilidad constante del 12% anual, pero el análisis de riesgo muestra que en los últimos 3 años la volatilidad ha oscilado entre 9 y 18%. Si usamos ese rango variable en lugar de un promedio fijo, las proyecciones cambian significativamente. Silencio. Mónica frunció el ceño. El modelo usa estándares de la industria. Maribel asintió. Entiendo, pero los estándares de la industria asumen mercados estables. Este cliente tiene exposición alta en mercados emergentes, que por definición son más volátiles. Si presentamos proyecciones basadas en volatilidad constante y el mercado fluctúa más de lo esperado, el cliente podría sufrir pérdidas que no anticipamos. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que nuestro análisis está mal? No, respondió Maribel, eligiendo las palabras con cuidado. Estoy diciendo que podríamos hacerlo más preciso incorporando rangos variables en lugar de promedios fijos.
Es solo una sugerencia. Andrea intercambió miradas con Mónica. Llevamos 2 meses en este proyecto. Hemos revisado cada supuesto múltiples veces. Maribel sintió el rechazo implícito, pero no retrocedió. Lo sé, y el trabajo es excelente. Solo creo que este ajuste podría fortalecerlo. Andrea cerró su carpeta. Lo tomaremos en consideración. Sigamos. El resto de la reunión continuó sin que nadie mencionara lo que Maribel había dicho. Cuando terminó, todos salieron de la sala. Maribel regresó a su escritorio sintiendo la mirada de Andrea clavada en su espalda. Sabía que había cruzado una línea invisible. Sabía que probablemente acababa de ganarse más enemigos que aliados. Media hora después, Carlos se acercó a su escritorio. «Oye, lo que dijiste en la reunión». Maribel levantó la vista preparándose para la crítica. «Tenías razón, revisé los números. La volatilidad variable cambia las proyecciones en casi 8%. Eso es significativo». Maribel parpadeó sorprendida. «¿Se lo vas a decir a Andrea?» Carlos negó con la cabeza. «Ella ya lo sabe. Todos lo sabemos, pero no queremos admitir que una persona nueva vio algo que nosotros pasamos por alto durante 2 meses. No lo tomes personal. Es solo ego». Se alejó dejando a Maribel procesando sus palabras. No era personal, era ego, orgullo profesional herido. Y eso de alguna manera era peor porque significaba que no importaba qué tan bien hiciera su trabajo, siempre habría resistencia solo por ser la nueva, la diferente, la que no había pagado las mismas cuotas que ellos. El resto del día pasó en tensión silenciosa. Maribel trabajó sin parar en el documento para Santillana. A las 6 de la tarde, cuando todos comenzaron a irse, Andrea se detuvo junto a su escritorio. «¿Te vas a quedar otra vez?» «Sí». Andrea la miró con expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido fastidio. Maribel no sabía distinguir. «No tienes que demostrar nada quedándote hasta tarde». «Sí tengo», respondió Maribel con voz tranquila. Andrea asintió lentamente y se fue. Maribel trabajó hasta las 11 de la noche. Terminó el documento para Santillana, un análisis de 20 páginas con propuestas específicas de optimización, proyecciones detalladas y plan de implementación por fases. Lo revisó 3 veces buscando errores. A medianoche finalmente lo guardó y apagó la computadora. El edificio estaba completamente vacío. Sus pasos resonaban en los pasillos desiertos. Salió a una ciudad dormida y tomó el último autobús a casa. El miércoles se despertó con dolor de cabeza. Había dormido 4 horas. Se preparó lo más rápido posible y llegó al edificio a las 7. Imprimió el documento para Santillana en papel de calidad que encontró en el área de suministros. Lo engargolló en una carpeta profesional. A las 8:30 subió al piso 30 con el corazón golpeándole en el pecho. La asistente de Santillana la miró con expresión neutra. «¿Tiene cita?» «No, pero el señor Santillana me pidió este documento para hoy». La asistente tomó la carpeta. «Se lo entregaré cuando llegue». Maribel bajó al piso 12 sintiendo la ansiedad. No sabía si el documento era bueno, no sabía si había cumplido las expectativas, solo sabía que había dado todo lo que tenía. El día transcurrió lento. El equipo trabajaba en sus proyectos. Maribel continuó revisando los reportes para Andrea. A las 3 de la tarde, su teléfono interno sonó. Era la asistente de Santillana. «El señor Santillana quiere verla. Ahora». Maribel subió al piso 30 sintiendo cómo las piernas le temblaban. Entró a la oficina. Santillana estaba sentado detrás de su escritorio con el documento abierto frente a él. Había marcas de pluma en varias páginas, notas en los márgenes. Maribel no sabía si eso era bueno o malo. «Siéntese, señorita Navarro». Maribel se sentó. Santillana señaló el documento. «Esto es excelente». Las palabras tardaron un segundo en registrarse. Maribel sintió cómo algo en su pecho se aflojaba. «Gracias, señor». Santillana pasó las páginas. Identificó 3 problemas críticos que mi equipo no vio. Propuso soluciones viables con timelines realistas. Los números son sólidos. La metodología es clara. Es exactamente lo que necesitaba. Maribel no sabía qué decir. Santillana continuó. «Voy a implementar sus recomendaciones. Quiero que usted lidere el proyecto». Maribel sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. «Yo, liderar». Santillana asintió. «Reportará directamente a mí. Tendrá acceso a todos los recursos necesarios y necesitará coordinar con el equipo de análisis estratégico para la ejecución». El peso de lo que estaba diciendo cayó sobre ella como una roca.
Coordinar con el equipo significaba trabajar con Andrea, con Carlos, con todos los que ya la veían con recelo. Y ahora estaría por encima de ellos en este proyecto. Eso no iba a ir bien. Señor Santillana, con todo respeto, creo que eso podría generar conflictos con el equipo. Ya están molestos por mi contratación directa. Si ahora lidero un proyecto sobre ellos, lo sé, interrumpió Santillana, y no me importa. Este negocio no se trata de mantener egos contentos, se trata de resultados. Usted demostró que puede generarlos. Ellos tendrán que adaptarse o buscar trabajo en otro lado. Maribel respiró hondo. Entiendo, señor. Santillana cerró el documento. El proyecto arranca el lunes. Tendrá reunión de kick-off con todo el equipo. Prepárese porque no va a ser agradable. Maribel salió de esa oficina con sensaciones contradictorias. Orgullo porque Santillana confiaba en ella. Terror porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar el equipo. Bajó al piso 12. Eran las 4 de la tarde. Andrea estaba en su escritorio revisando reportes. Levantó la vista cuando Maribel entró. ¿Dónde estabas? Con el señor Santillana, respondió Maribel. Andrea entrecerró los ojos. Otra vez. ¿Qué quería ahora? Maribel vaciló. Podía mentir, podía evadir. Pero iba a enterarse de todas formas el lunes. Mejor decirlo ahora. Me asignó liderar un proyecto nuevo. Andrea dejó la pluma. ¿Qué tipo de proyecto? Optimización de gestión de portafolio. Implementación de las propuestas que identifiqué en los reportes. El silencio fue denso. Andrea la miró fijamente. Llevas 3 días aquí. 3 días. Y ya te están dando proyectos para liderar. Maribel mantuvo la voz firme. El señor Santillana decidió que mis propuestas tienen valor. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Andrea soltó una risa corta y seca. Tu trabajo. Llegaste aquí sin pagar cuotas, sin ganarte tu lugar, y ahora nos van a poner a trabajar bajo tus órdenes. ¿Crees que eso es justo? No se trata de justicia, respondió Maribel sintiendo la rabia subiendo. Se trata de resultados. Andrea se puso de pie. ¿Sabes cuál es tu problema, Maribel? Crees que porque impresionaste al jefe en una entrevista ya ganaste, pero esto no funciona así. Aquí tienes que demostrar valor todos los días. Y un documento bonito no te hace mejor que gente que lleva años construyendo este departamento. Maribel apretó los puños. Nunca dije que fuera mejor que nadie. Solo estoy haciendo lo que me pidieron. Andrea tomó su bolsa. Ya veremos cuánto duras cuando el señor Santillana se dé cuenta de que cometió un error. Y salió del departamento dejando a Maribel sola con el eco de sus palabras. El resto del equipo llegó poco después. Carlos, Mónica, Luis, Fernanda, Jorge. Todos miraron a Maribel con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Obviamente Andrea ya les había contado. Nadie dijo nada, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Maribel se sentó en su escritorio y siguió trabajando, aunque las manos le temblaban. A las 6 todos se fueron sin despedirse. Maribel se quedó sola otra vez. Miró la pantalla de su computadora con números borrosos por las lágrimas que se negaba a derramar. 3 días. Solo 3 días y ya había creado enemigos. 3 días y ya estaba aislada. 3 días y sentía que tal vez Mendoza tenía razón. Tal vez allá afuera sí la iban a comer viva. Pero entonces recordó las palabras de Santillana. Esto es excelente. Voy a implementar sus recomendaciones. Recordó el sueldo que ahora ganaba. Recordó que por primera vez en años había comido 3 veces al día sin calcular cada peso. Recordó que había renunciado a Consultoría Mendoza precisamente para no seguir siendo invisible. Limpió las lágrimas. Enderezó la espalda. Abrió un documento nuevo y comenzó a preparar la presentación para el lunes. Si iban a odiarla de todas formas, al menos iba a darles una razón real. Iba a demostrar que no había sido un error. Iba a demostrar que merecía estar ahí aunque ellos nunca lo aceptaran. Trabajó hasta medianoche. Salió del edificio con el cuerpo agotado, pero la determinación intacta. El fin de semana se acercaba. Tenía 2 días para prepararse para la batalla que vendría el lunes. 2 días para convertirse en la persona que necesitaba ser. 2 días para decidir si iba a dejar que el miedo ganara o si iba a pelear por lo que había conseguido. Eligió pelear. El fin de semana fue un torbellino de preparación. Maribel pasó el sábado entero en el cibercafé de Don Ramiro perfeccionando la presentación para el lunes. Creó diapositivas en PowerPoint, verificó cada número 3 veces, ensayó cada transición hasta memorizarla.
Don Ramiro le ofreció café gratis después de verla ahí por 8ª hora consecutiva. «Mija, vas a quemar esas neuronas», le dijo con preocupación paternal. Maribel sonrió débilmente. «Tengo que estar perfecta, don Ramiro. Si fallo en esto, no hay segunda oportunidad». El domingo por la mañana lavó su ropa, planchó sus 2 blusas nuevas, limpió sus zapatos hasta que brillaron lo mejor posible. Por la tarde, caminó por el parque cerca de su cuarto, tratando de calmar los nervios. Niños jugaban fútbol, familias comían tortas en las bancas, parejas caminaban de la mano, todo tan normal, todo tan ajeno a la guerra silenciosa que ella estaba librando cada día. Regresó a su cuarto cuando cayó la noche. Se acostó temprano, pero no pudo dormir. Miraba el techo agrietado imaginando todos los escenarios posibles para mañana. Todos terminaban mal. El lunes amaneció nublado. Maribel se levantó a las 5, se bañó, se vistió con la blusa blanca y el saco negro, se recogió el cabello en un chongo profesional. Se miró en el espejo, lucía cansada, ojeras marcadas, pero también lucía determinada. Llegó al edificio a las 7:30, subió al piso 30 primero. Necesitaba confirmar detalles con Santillana antes de la reunión. La asistente la detuvo. «El señor Santillana está en junta. Estará ocupado toda la mañana». Maribel sintió el pánico. «La reunión de kick-off es a las 10. Necesito confirmar algunos puntos. Lo siento. Tendrá que manejarlo usted sola». Maribel bajó al piso 12 con el estómago revuelto. Iba a estar sola frente al equipo, sin Santillana ahí para respaldarla, sin nadie. A las 9:30 el departamento estaba lleno. Andrea llegó con expresión glacial. Carlos evitó mirarla. Mónica conversaba con Luis en voz baja mientras lanzaban miradas hacia Maribel. Fernanda y Jorge se sentaron en sus escritorios sin saludar. La tensión era palpable. A las 10:05, Andrea se puso de pie. Sala de juntas. Todos entraron al espacio de cristal. Maribel fue la última. Cerró la puerta sintiendo cómo el aire se volvía más denso. Se paró frente a la pantalla con su laptop conectada. Los 6 miembros del equipo la observaban con expresiones que iban desde el aburrimiento hasta la hostilidad abierta. Maribel respiró hondo. «Buenos días. Gracias por estar aquí. Como saben, el señor Santillana me asignó liderar un proyecto de optimización de gestión de portafolio. El objetivo es implementar mejoras que incrementen estabilidad y rendimiento basándonos en análisis de datos históricos y proyecciones actualizadas». Mostró la primera diapositiva. Identificamos 3 áreas críticas. Primera, diversificación triangular para reducir exposición al riesgo. Andrea interrumpió. «Perdón, identificamos. ¿O identificaste tú?» Maribel la miró. «Yo identifiqué las oportunidades, pero la implementación requiere trabajo de equipo. Por eso estamos aquí». Andrea se recargó en su silla. Continúa. Maribel mostró la siguiente diapositiva con gráficos de volatilidad. Como pueden ver aquí, el portafolio actual concentra 62% de activos en mercados emergentes. La volatilidad promedio es 17.4%. Si redistribuimos en 3 direcciones, bonos gubernamentales, fondos indexados y commodities con cobertura, reducimos volatilidad a 11.2% sin sacrificar rendimiento esperado. Carlos levantó la mano. «¿De dónde sacaste esos números?» «Del análisis de los reportes que ustedes mismos generaron», respondió Maribel. «Tomé sus datos de los últimos 5 años y construí modelos predictivos con diferentes escenarios. Los resultados son consistentes en todos». Carlos frunció el ceño, pero no dijo nada más. Maribel continuó. Segunda área crítica. Rotación de cartera. Actualmente, rebalancean mensualmente lo que genera costos de transacción excesivos. Propongo sistema trimestral con triggers automáticos basados en umbrales de volatilidad. Eso reduce costos en 32% anual. Mónica soltó una risa corta. 32%. Eso es imposible. No es imposible, respondió Maribel manteniendo la calma. Los números están aquí. Pueden verificarlos. Mostró una tabla detallada con costos de transacción históricos comparados con proyecciones bajo el nuevo sistema. Mónica estudió la pantalla. Incluso si los números son correctos, cambiar la frecuencia de rebalanceo requiere modificar todos nuestros contratos con clientes. Eso toma meses. Lo sé, dijo Maribel. Por eso propongo implementación por fases.
Comenzamos con clientes nuevos y gradualmente migramos los existentes conforme renuevan contratos. Luis se inclinó hacia adelante. ¿Y quién va a hacer todo ese trabajo? Nosotros ya tenemos carga completa. Maribel asintió. Entiendo. Por eso armé un timeline con asignación de tareas distribuidas equitativamente. Nadie tendrá que asumir más del 15% de carga adicional durante la transición. Mostró otra diapositiva con el plan de implementación dividido en 6 meses, con tareas específicas asignadas a cada miembro del equipo. Andrea estudió la pantalla. Nos pusiste tareas sin consultarnos. Maribel sintió el golpe, pero respondió firme. El señor Santillana me pidió un plan completo. Esto es solo una propuesta. Está abierta a ajustes. Andrea cruzó los brazos. Qué conveniente. Vienes aquí con todo decidido y luego dices que está abierto a ajustes. Es manipulación disfrazada de colaboración. El silencio fue pesado. Maribel sintió las mejillas ardiéndole. No es manipulación, Andrea. Es hacer mi trabajo. Me pidieron liderar este proyecto. Eso significa tomar decisiones, pero también significa escuchar al equipo. Si tienen mejores ideas, las quiero escuchar. Andrea sonrió sin humor. Claro, después de que ya presentaste todo como hecho consumado. Carlos intervino. Miren, podemos discutir el proceso o podemos discutir el contenido. Yo prefiero ver si las propuestas tienen mérito antes de pelear por quién las hizo. Andrea lo miró con expresión de traición, pero Carlos continuó. Los números que mostró Maribel son sólidos. No me gustan. No me gusta que alguien nuevo esté liderando esto. Pero no puedo negar que las proyecciones tienen sentido. Mónica asintió lentamente. Yo también las revisé. Odio admitirlo, pero Carlos tiene razón. Maribel sintió un atisbo de esperanza. Luis agregó. El timeline es agresivo, pero factible. Si realmente distribuimos la carga como dice aquí, podría funcionar. Fernanda, que no había hablado, finalmente intervino. Yo tengo preguntas sobre la tercera área crítica. ¿Cuál es? Maribel sintió como algo se aflojaba en su pecho. Estaban discutiendo el contenido, estaban participando. Mostró la siguiente diapositiva. Tercera área. Arbitraje regulatorio internacional. Actualmente operan 5 mercados como silos independientes. Centralizando tesorería y usando transferencia interna de precios, optimizan carga fiscal en 14%. Fernanda frunció el ceño. Eso requiere coordinación con equipos en otros países, diferentes regulaciones, diferentes idiomas, diferentes zonas horarias. Es logística pesada. Tienes razón, admitió Maribel. Por eso propongo comenzar solo con 2 mercados, México y Estados Unidos. Son los más grandes y tienen marcos regulatorios compatibles. Una vez que funcione ahí, expandimos a los otros 3. Fernanda consideró esto. Es más razonable, pero necesitaríamos apoyo legal y contable especializado. ¿Ya hablaste con esos departamentos? Maribel vaciló. No, todavía no. Pensé en coordinar con ustedes primero para tener un plan sólido antes de involucrar a otros. Fernanda asintió. Bien, porque si vas a legal sin plan claro te van a hacer pedazos. Maribel sonrió levemente. Lo sé. La reunión continuó por 2 horas. Discutieron cada punto. Algunos con resistencia, algunos con genuino interés. Andrea permaneció mayormente en silencio, después de su comentario inicial, observando con expresión inescrutable. Cuando finalmente terminaron, Maribel sentía el cuerpo agotado, pero también algo parecido a alivio. No había sido un desastre. Había sido difícil, pero no imposible. Carlos fue el primero en salir. Se detuvo junto a Maribel. Buen trabajo. No fue fácil, pero lo manejaste bien. Gracias, respondió ella sorprendida. Luis asintió al pasar. Las proyecciones son sólidas. Solo asegúrate de que la implementación no se nos venga encima. Lo haré. Mónica y Fernanda salieron sin comentarios, pero tampoco con hostilidad abierta. Jorge, que apenas había hablado, le dijo en voz baja. Andrea va a intentar sabotearte, ten cuidado. Maribel se quedó sola con Andrea en la sala. La coordinadora recogió sus papeles despacio. ¿Crees que ganaste algo hoy? Maribel la miró directamente. No creo haber ganado nada. Solo hice mi trabajo. Andrea soltó una risa seca. Tu trabajo. ¿Sabes cuántos años me tomó llegar a coordinar este equipo? 7. 7 años demostrando valor, construyendo relaciones, ganándome respeto. Y llegas tú en una semana y te saltas todo eso porque le caíste bien al jefe. No fue solo caerle bien,
respondió Maribel sintiendo la frustración. Demostré que podía resolver problemas que necesitaban solución. Andrea negó con la cabeza. Sigues sin entenderlo. Aquí no se trata solo de resolver problemas, se trata de política, de alianzas, de saber cuándo hablar y cuándo callarte, de pagar tus cuotas antes de exigir reconocimiento. Tú ignoraste todo eso, y eso tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Maribel. Andrea la miró fijamente. Ya lo verás. Y salió dejando las palabras flotando como amenaza. Maribel regresó a su escritorio sintiéndose extraña. La reunión había ido mejor de lo esperado. Parte del equipo había mostrado apertura. Pero Andrea seguía siendo un problema. Y sus palabras tenían peso, ya lo verás. ¿Qué significaba eso? El resto del día pasó en calma tensa. Maribel trabajó en detalles del proyecto. A las 3 recibió email de Santillana. ¿Cómo fue la reunión?, respondió con resumen honesto. Hubo resistencia inicial, pero logramos avanzar. El equipo tiene preguntas válidas que necesito resolver. Santillana respondió inmediatamente. Bien, manténgame informado de cualquier obstrucción significativa. A las 6 todos comenzaron a irse. Maribel se quedó trabajando como siempre. A las 7 su teléfono celular sonó. Número desconocido, contestó. Maribel Navarro, una voz masculina que no reconoció. Señorita Navarro, habla Javier Ortiz, director de operaciones. El señor Santillana me pidió coordinar con usted sobre el proyecto de optimización. Necesito discutir algunos puntos. ¿Puede mañana a las 8 de la mañana? Claro, respondió Maribel. ¿Dónde? Mi oficina, piso 22. Ortiz colgó sin despedirse. Maribel miró el teléfono confundida. Santillana no le había mencionado que involucraría al director de operaciones. Eso significaba que el proyecto era más grande de lo que pensaba. O significaba algo más. Trabajó hasta las 9. Salió del edificio con sensación extraña. Algo había cambiado hoy. El equipo había mostrado grietas en su resistencia. Pero Andrea seguía siendo hostil. Y ahora había gente nueva involucrada. Gente con poder que ella no conocía. Tomó el autobús a casa sintiendo el cansancio en los huesos. Mañana sería otro día de batalla, otro día demostrando valor, otro día intentando sobrevivir en un mundo que no la quería ahí. Pero había sobrevivido hoy, y eso era algo. Llegó a su cuarto, se quitó los zapatos, se dejó caer en la cama sin fuerzas ni para cambiarse. Cerró los ojos y por un momento permitió que la vulnerabilidad la invadiera. Estaba cansada, tan cansada. Cansada de pelear, cansada de demostrar, cansada de sentir que cada día era un examen que podía reprobar en cualquier momento. Su teléfono vibró, mensaje de texto, número que no tenía guardado pero reconoció por el código de área corporativo. Era Rodrigo Santillana. Buen trabajo hoy. Siga así. Maribel miró el mensaje sintiéndose extraña. Santillana nunca le había escrito directamente. Siempre era a través de su asistente o email corporativo. Esto era personal, respondió. Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo. Esperó respuesta, pero no llegó. Dejó el teléfono en la mesita de noche y se quedó mirando el techo. Buen trabajo hoy. 3 palabras simples que de alguna manera hacían que todo el sufrimiento valiera la pena. Se durmió con esas palabras resonando en su mente. Mañana enfrentaría lo que viniera. Mañana pelearía otra batalla. Pero hoy había ganado algo pequeño. Había ganado reconocimiento. Había ganado terreno, había demostrado que no era un error, y eso, por ahora, era suficiente. El martes a las 8 en punto, Maribel estaba frente a la oficina de Javier Ortiz en el piso 22. Una secretaria la hizo pasar. Ortiz era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, traje impecable, presencia imponente. La saludó con apretón de manos firme. Señorita Navarro, tome asiento. He revisado su propuesta. Es ambiciosa. Gracias, señor, respondió Maribel sin saber si era cumplido o crítica. Ortiz se recargó en su silla. Ambiciosa, pero viable. Hablé con el señor Santillana. Queremos acelerar la implementación. En lugar de 6 meses, queremos resultados tangibles en 3. Maribel sintió el impacto. 3 meses es muy poco tiempo para... Lo sé, interrumpió Ortiz. Por eso le vamos a asignar recursos adicionales. 2 analistas del área de operaciones trabajarán. Se rieron de ella en la entrevista por llegar en autobús y mal vestida. Los murmullos fueron crueles, las miradas despectivas. Entonces ella se puso de pie,
colocó las manos sobre la mesa y dijo solo 3 palabras. El silencio cayó como un golpe, y el millonario CEO entró personalmente a la sala e hizo algo que nadie esperaba. El autobús serpenteaba entre el tráfico y Maribel sentía cada bache en el estómago, como si fuera un recordatorio de todo lo que estaba arriesgando. Llevaba su currículum impreso en papel bond, 5 pesos que había pagado en el cibercafé de don Ramiro esa mañana temprano. 5 pesos que significaban saltarse el almuerzo de mañana, pero que ahora podían cambiar todo. Miró su blusa de algodón con flores deslavadas, comprada en el tianguis hacía años, y su pantalón negro que mostraba desgaste en las rodillas, limpios, planchados con cuidado la noche anterior, mientras escuchaba a la vecina discutir con su esposo a través de las paredes delgadas de su cuarto de alquiler, evidentemente baratos, pero era lo que tenía. Respiró hondo sintiendo cómo el aire caliente del camión le llenaba los pulmones. No importaba. Lo que llevaba en la cabeza valía más que cualquier traje caro. Tenía que creerlo. Necesitaba creerlo. El camión se detuvo frente a una torre de cristal y acero que parecía tocar el cielo. Grupo Santillana Inversiones, decía el letrero plateado en la entrada. Maribel bajó despacio, sintiendo cómo sus zapatos de piso gastados tocaban la banqueta impecable de esa zona corporativa que nunca había pisado antes. Las piernas le temblaban un poco. Aquí todo brillaba de una manera que dolía. Los autos estacionados costaban más que 10 años de su sueldo en Consultoría Mendoza. Las mujeres que entraban al edificio vestían trajes entallados, zapatillas de tacón que hacían clic, clic, clic contra el piso, bolsas de marca que Maribel solo había visto en aparadores. Se sintió pequeña, invisible, fuera de lugar. Apretó su carpeta de plástico barato contra el pecho y caminó hacia la entrada de cristal antes de que el miedo la hiciera dar media vuelta. 3 semanas atrás había renunciado y todavía se despertaba en las madrugadas preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Recordaba perfectamente la cara del licenciado Mendoza cuando pronunció esas palabras. «Renuncio», le había dicho, de pie frente a su escritorio desordenado, lleno de carpetas con su trabajo, con sus análisis, con sus estrategias que él vendía como propias. Mendoza se había recargado en su silla giratoria, cruzando los brazos sobre su camisa arrugada, y había soltado una carcajada seca que hizo que todos en la oficina voltearan a mirar. «¿Renuncias? ¿Tú?», dijo con esa sonrisa condescendiente que Maribel había aprendido a odiar durante 4 años. «Seamos realistas, Maribel. Aquí te doy trabajo porque me das lástima. Allá afuera nadie te va a contratar. Mira cómo te vistes. Mira de dónde vienes. ¿Crees que alguien va a tomar en serio a una mujer que llega en camión?» Los demás se habían reído. Rocío, desde su escritorio, siempre tan perfecta con su maquillaje y sus blusas de seda. Miguel, que llevaba 2 años menos que ella, pero ganaba el doble porque era hombre y tenía contactos. Sandra, que apenas sabía usar Excel, pero cuyo padre conocía gente importante. Todos riendo como si Maribel fuera un chiste. Como si sus 4 años creando modelos financieros que salvaron a la empresa de 3 crisis no valieran nada. Como si ella no valiera nada. Pero se había ido de todas formas. Había recogido sus cosas, su taza vieja del café, su suéter raído que colgaba en el respaldo de la silla, y había salido de esa oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Durante 2 semanas buscó trabajo desde el cibercafé, enviando currículums a empresas medianas que tal vez, solo tal vez, verían su experiencia antes que su dirección en una colonia popular. Nada. Silencio. Rechazo tras rechazo, hasta que vio la vacante en Grupo Santillana Inversiones. Analista senior de estrategia financiera, requisitos que cumplía todos, sueldo que era 4 veces lo que ganaba con Mendoza. Una oportunidad que estaba completamente fuera de su liga, pero que no podía dejar pasar. Envió su currículum esperando el rechazo automático, pero 2 días después recibió la llamada. Una voz profesional, femenina, confirmando su entrevista para hoy a las 10 de la mañana. Maribel había colgado el teléfono público temblando. No sabía si era emoción o terror. Probablemente ambas. Ahora empujaba la puerta giratoria de cristal y entraba al lobby más elegante que había visto en su vida. El piso era de mármol blanco con vetas grises. Lámparas modernas colgaban del techo alto. Plantas enormes en macetas de cerámica decoraban las esquinas.
Todo olía a limpio, a caro, a éxito. Una recepcionista de traje sastre azul marino la miró desde su escritorio de madera oscura. Maribel se acercó sintiendo cada paso como si caminara sobre hielo delgado. «Buenos días. Tengo cita para entrevista en análisis estratégico». Su voz salió más firme de lo que esperaba. La recepcionista la miró de arriba abajo con una expresión que no intentó disimular. Desdén puro. Nombre: Maribel Navarro. La mujer tecleó despacio en su computadora como si tuviera todo el tiempo del mundo. Piso 12. Elevadores al fondo. Ni sonrisa, ni buena suerte. Solo esa mirada que decía claramente no perteneces aquí. Maribel caminó hacia los elevadores sintiendo la mirada de otras personas en el lobby. Un hombre de traje gris hablaba por celular sobre cifras de millones. Dos mujeres conversaban junto a la fuente decorativa sobre un spa que visitaron el fin de semana. Nadie la miraba directamente, pero todos parecían notar que no encajaba. Las puertas del elevador se abrieron y Maribel entró. Un hombre mayor con portafolio de piel entró detrás de ella y presionó el botón del piso 15 sin siquiera verla. Maribel presionó el 12. El elevador subió en silencio. Podía ver su imagen borrosa en las paredes metálicas. Pequeña, fuera de lugar, invisible. El elevador se detuvo en el piso 12 y las puertas se abrieron a un pasillo amplio, con piso de madera oscura y paredes color crema. Cuadros modernos decoraban los muros. Una placa dorada indicaba Dirección de Análisis Estratégico y Desarrollo Corporativo. Maribel caminó despacio hasta una sala de espera donde ya había 3 personas sentadas. 2 hombres de traje impecable hojeaban documentos en tabletas electrónicas. Una mujer de vestido color vino y zapatillas caras revisaba su celular con uñas perfectamente arregladas. Los 3 levantaron la vista cuando Maribel entró. Los 3 la miraron exactamente igual. Sorpresa, confusión, desprecio. Maribel se sentó en una silla alejada y colocó su carpeta de plástico sobre sus piernas. Podía sentir sus miradas. Escuchó un murmullo. Uno de los hombres le dijo algo al otro y ambos sonrieron. La mujer del vestido vino negó con la cabeza ligeramente y volvió a su celular. Maribel apretó las manos sobre su carpeta. No les hagas caso. Estás aquí porque tienes las capacidades. Estás aquí porque eres buena. No importa cómo luces. No importa. Una puerta se abrió y salió una mujer joven de blusa blanca impoluta y falda negra. Llevaba una tablet en las manos. Maribel Navarro, llamó sin levantar la vista. Maribel se puso de pie sintiendo cómo las rodillas le temblaban. Sígame, por favor. La mujer caminó rápido por otro pasillo y Maribel la siguió tratando de no quedarse atrás. Llegaron a una sala de juntas con una mesa larga de cristal rodeada de sillas ergonómicas. 4 personas ya estaban sentadas. 3 hombres de traje y una mujer de saco beige, todos mayores, todos viendo papeles frente a ellos. La asistente señaló una silla al otro lado de la mesa. Puede sentarse. Los entrevistadores la evaluarán en un momento. Y salió cerrando la puerta. Maribel se sentó despacio. Colocó su currículum sobre la mesa. Los 4 levantaron la vista casi al mismo tiempo, y entonces comenzaron las miradas, las mismas que en la recepción, las mismas que en el elevador, las mismas que en la sala de espera, pero ahora eran más evidentes, más crueles. Uno de los hombres frunció el ceño, la mujer de saco beige levantó las cejas, el hombre de en medio, mayor que los otros, de cabello gris y lentes delgados, tomó el currículum de Maribel y lo leyó en silencio. Después miró a Maribel directamente. «¿Usted es Maribel Navarro?» «Sí», respondió ella manteniendo la voz firme. El hombre intercambió una mirada con la mujer del saco beige. «Veo que tiene experiencia en consultoría Mendoza». «Sí, señor. 4 años. ¿Y cómo llegó hasta aquí esta mañana, señorita Navarro?» La pregunta la tomó por sorpresa. Maribel parpadeó. «Disculpe, ¿que cómo llegó?» «En automóvil, transporte privado». Maribel sintió el calor subiéndole por el cuello. «En autobús». El silencio fue inmediato. Los 4 intercambiaron miradas. Uno de los hombres se recargó en su silla y cruzó los brazos. El del medio sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. «Ya veo». El tono lo decía todo. Maribel sintió cómo la humillación comenzaba a instalarse en su pecho, pero se obligó a mantenerse firme. La mujer del saco beige señaló su blusa. «Esa blusa es muy colorida. ¿La compró en alguna boutique?» Maribel apretó los puños bajo la mesa. «No, señora. La compré en el mercado». «Ah,
La mujer sonrió. ¡Qué pintoresco! Uno de los hombres soltó una risa corta. Los demás lo siguieron. No fue una risa abierta. Fue peor. Fue ese tipo de risa contenida, de burla disfrazada de educación, que dolía más que cualquier insulto directo. Maribel sintió cómo algo dentro de ella se quebraba. 4 años aguantando esto en Consultoría Mendoza. Y ahora aquí, en el lugar donde pensó que tal vez, solo tal vez, sería diferente. El hombre del medio dejó su currículum sobre la mesa. Señorita Navarro, seamos honestos.